Sí, empezamos entonces con la charla. Licenciado Fuentes de Starac, de lo que se sabe hasta ahora, ¿usted ve algunas señales preocupantes en lo ocurrido ayer con estas dos profesionales del derecho, una exmandataria de CICIG y otra fiscal? Así que empecemos por ahí. Adelante, licenciado Fuentes de Starac, buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días, Luis Felipe, buenos días a los radioescuchas de Emisoras Unidas. Pues bueno, indudablemente la CICIG fue una institución de carácter internacional que llevó a cabo pues una función en Guatemala, que era la lucha contra los aparatos clandestinos y de seguridad que existían en el país, y pues tuvo un desempeño, recuerdo de hoy, del año 2007 hasta el año 2019, en que finalmente pues expiró el plazo de su mandato. Entonces, pues el hecho mismo de que se indique a una exmandataria de la CICIG, pues es un caso indudablemente relevante, y pues no se conoce todavía cuáles son las interioridades del caso. Se denomina caso de cooptación y corrupción judicial. Entiendo que hay otra serie de medidas que ha sido ordenadas por un juzgado de instancia penal de urgencias, como allanamientos, etcétera, relacionados con este caso, que no, pues todavía no se conoce, que se encuentra en reserva por la misma la misma información que brindó el Ministerio Público. El caso de la fiscal guatemalteca, pues no tiene una trascendencia, porque también colaboraba, digamos, la FECI en las investigaciones que realizaba la CICIG, pero indudablemente la mayor connotación que tiene este caso es el de la exmandataria de CICIG. El convenio, el acuerdo que se firmó entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, pues concedía privilegios e inmunidades al personal internacional, es decir, que no podía iniciarse acciones judiciales en contra de personal internacional de la CICIG, pero en este caso, pues la exmandataria es guatemalteca y sí está, digamos, protegida por el mismo artículo 10 del acuerdo, en donde dice que contra pues el personal nacional no digamos no se podrán iniciar, digamos, intimidaciones o represalias, amenazas en contra de este personal nacional, que sería el caso de la señora exmandataria, por el desempeño de sus funciones en la CICIG. Entonces, pues sin duda, este caso pues se encuentra bajo investigación y veremos cómo se va desarrollando, y todos esperamos de que no sea verdaderamente como en declaraciones la mandataria de CICIG, que es una represalia, ¿verdad? Porque esto pues sí está en el mismo acuerdo, que no puede el caso, pues deberemos ir viendo cuáles son las investigaciones y qué es lo que va trascendiendo a la opinión. Licenciado Samayoa, paso con usted. ¿Coincide o ve algo usted en este caso que pudiera sugerir algo anómalo? ¿Qué opina? Adelante, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Un saludo también a todos los radioescuchas. Yo creo que lo podríamos dividir en dos partes, ¿verdad? La primera parte tiene que ver con precisamente el antecedente de la pertenencia de la licenciadas ayer detenidas que trabajaron o fueron mandatarias de CICIG. Ese elemento levanta, por supuesto, sospechas frente a las formas en cómo se han expresado algunas personas queriendo prácticamente tomar venganza de cualquier persona que haya actuado o trabajado en CICIG.
este es el contexto, digamos, y el antecedente donde ellas provienen. Esto, por supuesto, dentro de este elemento contextual hay que tomar en cuenta que los jueces de alto riesgo que han estado llevando los casos que el Ministerio Público y la CICIG presentaron en su momento, pues también se encuentran bajo acoso permanente por parte del propio Ministerio Público, en algunos casos, de fiscales en específico, y de los propios jueces a lo interno, ya sea por el sistema administrativo de investigación. Es decir, el contexto es que jueces, abogados y fiscales que conocieron casos contra la corrupción, que trabajaron para identificar casos de posibles temas ilícitos que conllevaban a la impunidad y malversación de fondos o del erario público, digamos, son casualmente todos participaron en estos procesos, quienes se encuentran bajo este tipo de circunstancias de allanamiento, detenciones, solicitudes de retirarles ante juicio, etcétera. Ahora, dentro de esto, resulta que una abogada, la abogada Leili, detenida el día de ayer, está actuando como abogada defensora de algunos exfiscales de la FESI que están siendo procesados y cuyo caso lo está conociendo la jueza Erika Ifán. Al darse o al advertir que el caso concuerda con otro y que se pueden conectar, yo ahí ya me faltan elementos para hablar por qué piden la conexión, porque no conozco esos procesos. La abogada, como cualquier abogado, tiene derecho de actuar dentro del proceso, dentro de lo que la ley le permite. Y el juez, como cualquier juez, tiene la posibilidad de admitir o de rechazar lo que una de las partes le pide. La abogada pidió la conexión del caso y la jueza aceptó la conexión del caso. Si la otra parte no está de acuerdo con esto, puede utilizar los recursos procesales para oponerse a esa decisión y buscar que la decisión quede sin efecto. Pero lo que no puede hacer es que, frente a eso, llamar que esto es cooptación de justicia, y entonces lo que realice es acusar a la abogada que está haciendo uso del derecho de participar dentro del proceso, acusarla de obstrucción a la justicia por eso, y luego ir a pedirle también al sistema de justicia un antejuicio, que le quiten el antejuicio a la jueza que resolvió. Tiene que utilizar el derecho, tiene que utilizar los recursos que el derecho le da. Y si lo que va a hacer es detener a todos los abogados que actuemos dentro de los procesos y va a querer que le quiten antejuicio a todos los jueces que no resuelven conforme ellos quieren, entonces estamos regresando a un modelo que no es Estado de Derecho, sino a un modelo que es autoritario y que lo que hace finalmente es quitar la posibilidad de la mediación judicial en todas las decisiones, de las garantías que los jueces están obligados a cuidar y de la posibilidad de que los abogados actuemos libremente bajo nuestros criterios técnicos para poder defender a las personas en los diferentes casos que se presentan. Entonces me parece que por una parte el contexto acompaña, por supuesto que acompaña, y que por otra parte este mal uso del derecho que se está viendo, que ya lo hemos visto con periodistas, que ya lo estamos viendo con manifestantes, bueno, ahora se traslada y va en escalada, ahora se traslada a quienes ejercemos esta profesión, y lo que no ha advertido la ciudadanía es que poco a poco puede llegar a trasladarse incluso a las libertades más fundamentales, como ya algunas han tratado de ser censuradas, como la libre opinión. Gracias, licenciado. Paso ahora con el licenciado Fuentes de Starac. El licenciado Somayoa decía que esto a él le parece que puede ser como una venganza. Y el licenciado Fuentes de Starac, hay gente que dice que la CICIG, digamos, actuaba de la misma manera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, Felipe, en realidad ninguno es superior a la ley, ¿verdad? Cualquier persona, pues, que puede eventualmente, si está siendo sindicada o imputada en la comisión de delitos, puede ser investigada. O sea, aquí a cualquiera, ¿verdad? puede investigarse. Por eso es que en ese caso, que no conocemos las interioridades, ¿verdad?, pues hay una investigación penal en marcha, hay, digamos, una serie de medidas que se están adoptando, pues indudablemente tendremos que ir viendo de qué se trata el asunto,
¿verdad? Y si en todo caso, pues es una cuestión que se enmarca dentro de una investigación real, hechos punibles que se cometieron, ¿verdad? O pues como le digo, hay una protección para digamos, para personal que trabajó con CICIG guatemalteco, ¿verdad? Que no goza de los mismos privilegios y inmunidad que sí goza el personal internacional que digamos se desempeñó para la CICIG, y que digamos en su momento, por ejemplo, el caso de los diputados del Parlacén, ¿verdad? Que son guatemaltecos, se ha discutido si por ejemplo tienen el derecho a una inmunidad en nuestro país por delitos cometidos en nuestro país. Y pues la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en su momento era de que no gozaban del derecho de antejuicio, pero después se hizo una modificación al Tratado del Parlacén y ahora sí gozan del derecho de antejuicio. Entonces, estamos en una situación, ¿verdad?, de que este personal, ¿verdad?, guatemalteco propiamente, que trabajó para CICIG, está siendo objeto de investigaciones porque no tiene esa inmunidad, no tiene ese privilegio que le garantiza el acuerdo para el personal internacional. Lo único es que sí claramente establece el acuerdo en el inciso 4 del artículo 10 que no pueden haber represalias o intimidaciones o amenazas en contra de estas personas por razones propiamente del desempeño. Regreso con usted, licenciado Samayoa. ¿Qué diferencia ve entre el actuar de la justicia de 2015 con el que se ve hoy, como es el caso de las órdenes de captura de ayer? Bueno, es que lo que tenemos que ver, lo tenemos que entender en base a decisiones estratégicas de persecución penal. Es decir, las decisiones estratégicas de persecución penal parten de una priorización en materia de política criminal, es decir, en una forma prioritaria de cómo le vamos a dar respuesta a los hechos criminales que suceden dentro del Estado. ¿Y esto qué significa? Significa que si tenemos más robos que homicidios, por ejemplo, pues estratégicamente vamos a aportar más recursos para ver el tema de robos, para disminuirlos, sin descuidar, por supuesto, los homicidios, pero aquel va a tener cierta prioridad en alguna actividad. Y lo que estábamos enfrentando en el 2015 era una serie de casos, una seguidilla de casos, de acuerdo a lo que aportaba la FESI y la CICIG, en cuanto a que las investigaciones arrojaban un alto número de personas financiando ilícitamente la política, aprovechándose de contratos del Estado, malversando fondos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de delitos contra la administración pública, lo que conllevaba estratégicamente a que el Ministerio Público tuviera una mayor posición de persecución penal en ese tipo de ámbitos. ¿Por qué? Porque la CICIG estaba produciendo tanta investigación que necesita una respuesta institucional, y la política criminal, por lo tanto, tenía que dar esa respuesta. Parte de eso fue crear una fiscalía especial contra la impunidad, por ejemplo. Parte de eso fue fortalecer algunos métodos especiales de investigación, etcétera. Ese contexto, digamos, es totalmente diferente a este, porque en aquel eran investigaciones que se estaban llevando a cabo bajo elementos de una estrategia de política criminal para darle respuesta a esto. Pero este contexto de ahorita parece más un tema de voy contra los jueces, voy contra los abogados nacionales que no se fueron del país porque lo que estaban haciendo era trabajando como cualquier persona decente, trabajando dentro del ámbito de su formación profesional como abogados dentro de una oficina con carácter internacional, sí, pero dentro de una oficina nacional dentro de una oficina siendo ellos nacionales, y que dentro de eso, pues el trabajo que les demandaba aplicar su profesión, ser abogados. Y los abogados vamos a los tribunales, y los abogados vamos a mediar en algún momento algún conflicto. Y eso es lo que estaban haciendo, ir a los tribunales, representar, litigar, demostrar las pruebas que tenían. Todos esos abogados hoy son casualmente contra quienes está buscándose perseguirles penalmente. Esa no es política criminal
democrática. Esa no es una política criminal técnica, digamos, a partir de a qué fenómenos criminales se le debe dar respuesta. Porque si hubiera política criminal ahorita en el Estado, la noticia antes de que nosotros entráramos al aire de una persona que le metieron 5 balazos, los temas que estamos viendo del incremento de violencia contra las mujeres, todo el ámbito que estamos viendo de homicidios y todo, estaría siendo atendido realmente. Pero lo que hay ahorita es una utilización de la persecución penal del Estado en contra de aquellos que en su momento la ejercieron para estratégicamente tratar de disminuir casos que van a ser siempre públicos cuando están involucrados políticos o cuando hay malversación de fondos públicos, de fondos de que nos pertenecen a todos, que vienen de los impuestos. Entonces yo diría que la diferencia es totalmente visible. En aquellos casos había evidencias que conllevaban aperturar estos procesos. En estos casos lo que parece que hay es un claro mensaje de intimidación y de censura a los abogados a participar dentro del proceso, y esto al final termina repercutiendo en el derecho de defensa y de refutación de pruebas que pueda tener un ente que lo acusa a una persona. Licenciado Fuentes de Starac, licenciado Samayoa, les pedimos que se queden en línea. Vamos a la pausa, regresamos. O sea, más en la primera hora hoy, segundo segmento de esta entrevista. Recordamos que ayer se dio la captura de la exmandataria de CICIG, Leili Santizo Rodas, por un caso que el MP considera está en reserva. Lo ha denominado eso sí, cooptación y corrupción judicial. A su ingreso a los tribunales, Santizo Rodas dijo a los medios que tiene la conciencia tranquila y que esto es una represalia por haber trabajado en la CICIG y haber defendido a fiscales de la FESI. Hay que recordar también que una fiscal, Eva Xiomara Sosa Pérez, se presentó al juzgado por una orden de captura que existía en su contra, pero se le informó que el expediente aún no se encontraba ahí. También hizo ver señalamientos similares a los de la licenciada Santizo Rodas. De eso estamos platicando con dos juristas. ¿Recordamos sus nombres, María Alejandra? Claro que sí, Luis Felipe. Estamos conversando con el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y expresidente de SEDECON, y también nos acompaña el licenciado Osvaldo Samayoa, abogado, catedrático universitario y defensor de derechos humanos. Sí, seguimos con la charla. Se perciben muchas turbulencias en el sistema de justicia. Licenciado Fuentes de Starac, esta pregunta se la planteo desde la perspectiva de que puede estar ocurriendo algo verdaderamente oscuro ahí. ¿Usted nos ve más cerca de regresar a los tiempos del conflicto armado o nos ve más cerca de Nicaragua en ese sentido? Mire, yo no podría adelantar, digamos, una opinión sobre algo que en este momento se encuentra bajo reserva, ¿verdad? Tenemos que ver de qué se trata este caso concreto que estamos sobre el cual estamos discutiendo en este momento. Lo que es importantísimo, ¿verdad?, es que se respeten los derechos fundamentales de cada una de las personas que son sindicadas o imputadas. Y eso lo señalaba yo incluso desde el año 2015 en que estaba funcionando el derecho de presunción de inocencia es fundamental. Solo, licenciado Fuentes, le quiero decir algo. No me refiero específicamente solo a este caso. Cuando le hablo de turbulencias y todo esto, hay muchas cosas que se pueden ir concatenando. Por ejemplo, el hecho de que no se haya renovado a las cortes, etcétera. Varias cosas que están ocurriendo en el ámbito. No solamente este caso. Entonces, solo lo aclaro para en aras de que usted pueda también darle amplitud a su respuesta. Adelante. Bueno, nuestra democracia para ninguno es un secreto que es una democracia disfuncional, ¿verdad? Que tiene problemas serios institucionales. Usted menciona, por ejemplo, que no se han elegido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones. Llevamos 28 meses sin que se haya renovado las Cortes, ¿verdad? Tenemos situaciones de administración de justicia que siguen siendo problemas crónicos, ¿verdad? Que no garantizan que la justicia sea pronta y cumplida en nuestro país. Estamos ahorita enfrentando un proceso de selección del nuevo fiscal general de la República que todos nos importa mucho, que debe ser un proceso totalmente transparente y que al final los méritos sean los que priven a la hora de su designación. Yo pues no veo todavía a Guatemala
cerca de una Nicaragua, de una Venezuela, de nada por el estilo. Yo creo que Guatemala está en un proceso pues de fortalecimiento institucional y todos tenemos la obligación de velar porque nuestro país vaya avanzando en ese sentido. En Nicaragua hay una dictadura horrenda, en Venezuela hay una dictadura horrenda, en Cuba hay una dictadura horrenda. En cambio, en nuestro país pues está todavía el proceso, claro, disfuncional. Insisto, tenemos una democracia disfuncional que tenemos que ir viendo cómo vamos corrigiendo esto en el proceso. Paso ahora nuevamente con el licenciado Samayoa y le pregunto, ¿ve usted peligro de que Guatemala llegue a ser una Nicaragua? Digamos que el riesgo siempre está, ¿verdad? Es un patrón muy parecido el camino que se ha llevado en ciertos aspectos. Digamos, un tema de limitación o para decirlo de forma más concreta, censura a la posibilidad de la libertad de expresión. Imagínense ustedes que a una persona que hizo una pinta en el contexto de una protesta social le quieren imponer una pena de 6 años por un delito que no corresponde. Entonces, hay una censura clara a la libertad de expresión, incluso en ámbitos de manifestación, que también es un derecho fundamental, la manifestación contra decisiones políticas y contra la actividad política. Hay una circunstancia muy compleja en cuanto a medios de comunicación que no responden o que no respondan a grandes agendas, digamos, sino que por ahí han surgido de forma independiente, aprovechando la masificación de la tecnología en esta época, en este periodo de tiempo que nos toca vivir. Y por supuesto también a diversos periodistas, la vinculación para tratar de censurarles en sus formas en que se expresan o opinan. Estos son pequeños rasgos, ¿verdad? Estos son pequeños rasgos. Preocupa además que luego se venga a tratar de generar una polarización ideológica, diciendo que si se actúa de una forma es de un área de pensamiento, si se actúa de otra es de otra área de pensamiento, lo cual pues evidentemente encasilla, etiqueta y hace parecer que hay un alto grupo de personas en este país que se quedó anclado a el conflicto armado y al tema de la Guerra Fría, ¿no? Lo cual nos tiene ahí amarrados a poder discutir las cosas con claridad. Ahora, estos aspectos, digamos, sumémosles algo que es importante a cualquier poder. En aquella época totalitario y ahora denominado autoritario, uno de los elementos que más le interesa es tener manipulado el sistema de justicia, porque gana impunidad, pero al mismo tiempo puede juzgar a quien él mismo cree y crea como enemigos. Y el no tener jueces, no tener la magistratura, digamos, nombrada, que debió haber hecho el Congreso ya hace más de 2 años, esto es un claro indicador de que el Congreso no quiere cumplir con aquello de emitir cada uno por quién está votando y a viva voz y ser transparentes en eso. ¿Cuál es el problema en eso, digamos? ¿Cuál es el problema en eso cuando lo que se hace es elegir una corte que realmente cree política judicial y resuelva conflictos? Pero el problema está en que genera o quiere buscar esta impunidad o quiere manipular a los que actualmente se encuentran por X o Y motivo. Eso nos hace presumir. Y luego vemos que empieza una persecución permanente en contra de jueces que están llevando casos de alto riesgo, de alto impacto, y lo hacen desde algunas mismas instituciones, o que el presidente, como lo hizo el presidente anterior, el presidente Morales, se burló de la justicia cuando llevó al Palacio de la Cultura a exsindicados y dijo que eran los jueces los culpables de eso, cuando llevó a personas que estaban en proceso y se atrevió a indagarle al Poder Judicial por qué procesaba gente, una clara violación a la independencia de poderes. Cuando vemos el discurso del expresidente del Congreso, Alan Rodríguez, llamando enemigo interno a todo aquel que no esté de acuerdo con él, en un 14 de enero del año 2021. Cuando se ríen y lo que manifiestan es que lo que hay que hacer es desplazar a cualquier persona que se oponga o que opine distinto a ellos. Todos estos pequeños rasgos
nos están conduciendo a eso que tanto se quejan de los modelos autoritarios como el que se vive actualmente en Nicaragua. Un modelo que incluso llevó al nivel de encerrar, de exiliar a sus oponentes políticos. Bueno, no estamos lejos, eso podría ser una perspectiva. Exiliados ya tenemos. Ninguno de los fiscales anteriores, como Claudia Paz y Paz y Telma Aldana, están en el país. 2 magistradas han tenido que salir del país. Una que se atrevió a denunciar cuando trataron de sobornarla, la otra porque no le agrada a cierto grupo o a ciertas personas tuvo que salir del país. Nunca habían cuestionado la forma de elección de la universidad pública, ahora sí la cuestionaron, incluso empezaron a señalar otro tipo de cosas. El fiscal contra la impunidad tuvo que salir del país, Tenemos exiliados y hay muchas otras personas que seguramente podríamos mencionar que están saliendo del país. Y lo que pareciera ser es que quizá van a revestir de legalidad el que los opositores políticos no puedan participar en la contienda, manipulando desde una Corte Suprema de Justicia cualquier tema de apelación de amparo que llegue después de que sea interpuesta, cualquier amparo que sea interpuesto frente a la Corte Suprema en el ámbito electoral y que impida la participación de algún opositor político. Entonces, lo interrumpo un momento, perdón que lo interrumpa, sí. Tenemos que ir a la pausa, regresamos para las conclusiones. Les pido a ambos que se queden en línea. Justo el tiempo para las conclusiones, estamos hablando del tema que se origina en la captura de una exmandataria de CICIG ayer. Nos acompañan Mario Fuentes de Starac, abogado y expresidente de SEDECON, y también Osvaldo Samayoa, abogado y también catedrático universitario. Por razones de tiempo voy a entrar ya de lleno al tema. Licenciado Fuentes de Starac, tomando un poco de lo que ya hemos conversado, ¿qué cree usted que tenemos que hacer para evitar que nuestra democracia disfuncional se convierta en una dictadura horrenda como la que se vive en Nicaragua, Venezuela y Cuba? ¿Qué nos dice al respecto? Pues ese es el gran desafío que tenemos por delante. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, lejos de estar pensando en personalismos. Tenemos que seguir trabajando en eso. Es una, como decía Gómez Morín, es un desafío de eternidades, ¿verdad? Pero eso es lo que verdaderamente va a hacer que nuestro país sea un país genuinamente democrático. Tenemos que luchar por eso. Todos los guatemaltecos tenemos que trabajar en eso, los medios de comunicación, ¿verdad? Tenemos que defender esa libertad de expresión de ideas que se encuentra permanentemente bajo amenaza, ¿verdad? Porque pues, los poderosos no son totalmente ajenos y son intolerantes y obviamente la libertad de expresión es la base fundamental de la democracia, es la sangre de la democracia. Y tenemos que defender esa libertad de expresión, porque es la que hace la crítica, es la que hace el señalamiento, el cuestionamiento y que provoca precisamente los cambios que se necesitan. Pero tenemos que encauzarnos hacia eso, ¿verdad? Porque si no, permaneceremos en una disfuncionalidad que sí nos puede llevar a una reversión y volvernos a situaciones del pasado que a las cuales nadie quiere volver. Pero yo tengo esperanza y visualizo un futuro promisorio, porque hemos avanzado. Las instituciones se han fortalecido, no estamos como estábamos en los años 60 o los años 70. ¿Verdad? Durante todo mi ejercicio profesional he visto que las cosas han mejorado, ¿verdad? Y esperamos que así siga en el Licenciado Samayoa, brevemente también le pido que responda a esta pregunta: ¿cómo evitar que la situación actual nos lleve a un régimen como el de Nicaragua? Yo creo que tenemos síntomas, pero no hemos dado positivo, ¿verdad? Ahora lo que está de moda. Y yo creo que toda esta sintomatología que hay tenemos que ponerle atención, tenemos que dejar por un lado posiciones polarizantes de tipo político. Concuerdo con el licenciado de Starac, hay que dejar por un lado el tema de los personalismos y tenemos que buscar precisamente la construcción colectiva
primero de consolidar, de defender la democracia. Eso conlleva también recuperar instituciones para que cumplan dentro del marco de lo que se les mandata y las funciones que tienen asignadas de forma objetiva. Y lo tercero es, creo yo, no permitir bajo ninguna circunstancia y bajo ningún criterio que los derechos de las personas, que lo que ya se ha avanzado y que cualquier tipo de abuso tenga cabida en los discursos o tenga cabida en las propuestas de acción con tal de querer justificar con eso algún tipo de beneficio que en apariencia pueda ser colectivo, pero que al final termina siendo destructivo de nuestras libertades fundamentales. Muchas gracias a ambos, tanto el licenciado Mario Fuentes de Starac como el licenciado Osvaldo Samayoa, por haber estado hoy en A Primera Hora haciendo este análisis, un análisis que realmente nos lleva a esta conclusión. Tenemos que hacer algo para evitar que estos síntomas de los que hablaba el licenciado Samayoa pues, estén positivo en algún momento. Síntomas de perder la democracia, una democracia que el licenciado Fuentes de Starac describe como disfuncional. Tenemos que hacer algo, eso es evidente, y para eso se invita a profesionales como los dos juristas que estuvieron hoy con nosotros para que puedan hacer la propuesta, para que puedan hacer circular esas ideas.